Genial, todo perfecto, súper. Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Gabriela Mellado, analista senior acá en Capitaria. Y la idea, ¿cierto?, de hoy es poder revisar los mercados. Hoy día tenemos mucho movimiento actualmente en los mercados con todo el tema de Estados Unidos específicamente, que nuevamente está ahí de nuevo en veremos, en generando un poco de incertidumbre. Todavía, ¿cierto?, la muerte del ciudadano George Floyd en Estados Unidos ha traído hartas manifestaciones de parte de los afroamericanos, ¿cierto?, que han sufrido por mucho tiempo digamos, la discriminación, el racismo, ¿cierto? Y es por eso de que se han visto manifestaciones muy importantes con saqueo en las ciudades de Estados Unidos. Por ejemplo, la Quinta Avenida en Nueva York ha estado generando mucho. Es como el estallido social acá en Chile, cuando se empezaban a cerrar todas las tiendas para no romper los vidrios. Bueno, Nueva York más o menos y algunas ciudades de Estados Unidos también está así en estos momentos, ¿ya? Para aquellos que se vienen recién conectando, la idea de hoy específicamente es revisar específicamente Estados Unidos, ¿cierto? También todo lo que tiene que ver con China, un poco de bolsa y las principales monedas y commodities que se están moviendo a partir de esta fuerte caída en el dólar a nivel global, ¿ya? Me gustaría sí que el, muchas gracias ahí por todos los saludos. Que en la parte donde tienen ahí para escribir, que ya muchos lo están haciendo, me pueden ir escribiendo sus preguntas, sus dudas, algunos activos que de repente ustedes no vean aquí en la pantalla, para pasar a revisar, ¿cierto?, a continuación. La idea es que en esta oportunidad o en esta instancia quedemos con todas las dudas resueltas para poder hacer nuestros trades y poder tener buen resultado. Súper. Pasamos entonces a revisar algunas divisas, como siempre comenzamos a revisar lo que es dólar index, ¿ya? Acá en pantalla, en estos momentos, estamos revisando al dólar index en gráfico diario. ¿A qué me refiero con gráfico diario? Que cada vela que ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, corresponde a un día, es decir, pasa un día, pasa una vela nueva, ¿ya? Y acá veníamos viendo hace mucho tiempo entre estas dos líneas verdes que venía siendo una especie de canal lateral, en donde más o menos tendía a llegar a los 100 puntos, caía, luego a los 98 subía y se mantenía en ese trayecto que ya termina por romper a la baja, más o menos de la semana pasada, ¿cierto? A fines de la semana pasada ya termina por romper a la baja y está acercándose ya a estos niveles de soporte. ¿Qué implicancias tiene que el dólar, cierto, el billete verde se empieza a depreciar? Bueno, por un lado, todo lo que tiene que ver con el Banco Central, que en este caso es la Reserva Federal de Estados Unidos, ya genera, hoy día, mejor dicho, tiene una política expansiva, o sea, tasas bajas, y eso es como darle un poco de llave, digamos, al mercado, que claramente debilita su moneda, y eso hace de que cuando los bancos centrales en general bajan la tasa, lo que hace es debilitar su moneda, ¿ya? Y eso genera, ¿cierto?, este movimiento, y hoy día, como el dólar index se compara con las principales monedas del mundo, como el euro, específicamente, hemos visto este movimiento inverso en el euro dólar, por ejemplo. Y además, esta fuerte caída en el dólar también impacta a los commodities. ¿Ya? Los commodities están dolarizados, por lo tanto, las caídas o el alza o la caída del dólar, ¿cierto?, genera movimientos importantes en general en los commodities. Ya como están todos dolarizados, al caer el dólar se ve más barato y eso hace, ¿cierto?, de que su precio también se vea impulsado. Entonces, la verdad que yo siempre comento que para mí, ¿cierto? Siempre, ya sean monedas, commodities, divisas, acciones, cualquier cosa, siempre reviso primero el dólar index para saber en qué contexto estamos. Y hoy día, ¿cierto? Toda esta política acomodaticia que todos los bancos centrales, la verdad, están adoptando, hace que se generen estos movimientos en sus monedas. Entonces, acá con el dólar index específicamente podemos seguir viendo caídas del dólar a nivel global, ¿cierto?, con las principales monedas específicamente. Una de esas monedas, y acá, ¿cierto?, en estas dos líneas verdes era esta misma lateralización que veníamos siguiendo con el dólar index. Ya rompe también al alza y acá tenemos, bueno, ya se va acercando al primer nivel objetivo, que más o menos es la zona de los 1.12, y ya los siguientes niveles vendrían siendo los 1.14. Pero para que pase este tramo, ya todo este tramo de acá
todavía tenemos que ver qué dice Europa. Ya también en Francia y Alemania, en Francia y Alemania también es probable que haya un aumento, digamos, de euros, por así decirlo, lo que inyecta los bancos centrales a la economía, y eso puede ser que también el euro más o menos en esta zona, y por eso vamos a marcar un poco, digamos, acá también, para que se note, ¿cierto? Yo creo que toda esta zona más o menos puede ser en donde nos podamos mover por lo menos esta semana, considerando uno que el día de mañana también se conocen datos de parte de Europa, el día jueves habla el Banco Central Europeo y obviamente este tipo de noticias con respecto a sus políticas de política monetaria van a ser relevantes. Entonces toda esta zona de acá podría ser esta zona de máximos en donde podría centrarse el precio y obviamente el tema del viernes, el dato de empleo no agrícola, las nóminas oficiales de empleo no agrícola en Estados Unidos claramente van a afectar para ver, ¿cierto?, si es que este euro sigue avanzando a esta zona de los 1,14 o retrocede a esta zona de actual soporte, ¿cierto?, en caso de que caiga en torno a los 1,10. Entonces, ¿cierto?, todas estas dos zonas que, digamos, son bien atractivas para lo que respecta al eurodólar en los próximos días. Cuando comienza la semana de entrega de resultados, perdón, de datos de empleo en Estados Unidos, las monedas se empiezan a mover bien fuerte y hoy día bajo el contexto que hay, además de estos disturbios en las ciudades de Estados Unidos, que están provocando saqueos, que están provocando daños, ¿cierto? Probablemente ayuden a que el euro se mantenga más bien en esta zona de máximo que más a la baja. Ya recuerden que cualquier debilidad de parte de Estados Unidos se fortalece Europa o viceversa. Últimamente, el euro principalmente ha subido por que el dólar se ha debilitado, principalmente es por este efecto que veíamos al comienzo, que nos va a ir afectando en el precio, obviamente, del euro. Si hacemos una panorámica, fíjense todo lo que ha estado depreciado el euro, entonces todos estos niveles es muy probable que los sigamos manteniendo. Mientras Estados Unidos se mantenga, como les comentaba, más débil que Europa, porque ambas economías hoy día están con altos índices de contagio, y todo el tema del coronavirus en estas principales economías va más o menos definir este rumbo, si nos vamos más por donde están estas líneas azules, ya si el precio cierto empieza a tener un poco más de, de movimientos en esta zona con las líneas azules que tenemos marcadas, o cierto si Estados Unidos empieza a fortalecerse un poquito más, ya podríamos ver el euro en las zonas más de las líneas verdes que tenemos acá en pantalla. Estoy revisando sus preguntas, ¿ya? Así que muchas gracias por todos los que están escribiendo. Pasamos un poco a revisar otras monedas, ya antes de... Vale, acá buenas preguntas. En general, también Europa está con estos proyectos o con esta política, ¿cierto?, de ingresar más capital a la región, y eso también va a ser una debilidad de la moneda. Ahora, yo creo que si Europa comienza a andar mejor en términos de coronavirus, ya en términos de contagio, de mortalidad, y empieza a bajar sus cifras, le va a ayudar mucho al euro para mantenerse en esta zona más de alto. ¿Vale? Pasamos a revisar también ahora, y aquí les quiero mostrar antes de pasar a revisar las monedas, lo que es noticias macroeconómicas, ¿ya? Yo en general veo harto de este portal que es Investing para ver los horarios y las noticias que se vienen en la semana. Ya siempre yo le pongo la zona horaria de mi país, ¿es cierto? En este caso lo voy a poner en Chile, pero bueno, en Uruguay tenemos la misma zona horaria, pero en Perú la idea es que pongan ahí su zona horaria para ver los horarios. Y acá, si nos vamos al calendario de esta semana, ¿cierto? Mañana específicamente tenemos noticias muy atractivas y más o menos eso es lo que les quiero traer en esta oportunidad, ¿ya? El día, bueno, hoy día conocimos todas estas noticias más bien de desempleo en la zona euro específicamente y Reino Unido. Sin embargo, el día de mañana, ya, bueno, la noche tenemos el TIB en Australia, que también es una moneda que me gusta mucho, o sea, todas estas noticias son muy relevantes.
para la moneda de Australia, y el día de mañana, ya el día miércoles, vamos a conocer, fíjense, el cambio de empleo en Alemania, que es muy importante para todo lo que son a euro, y también los PMI de servicios en Reino Unido. En Reino Unido, en general, su gran fuerte son los servicios, ya todo el tema financiero, por lo tanto, estos PMI son bien importantes para su moneda. Y también tenemos, bueno, los PMI manufactureros de Estados Unidos, por lo tanto, las principales monedas mayores como el euro, la libra también y el australiano van a tener movimientos por este dato específicamente. Y ya el día jueves es cuando habla el Banco Central de Europa, ya que también vamos a tener estas implicancias específicamente en el euro, a ver cómo aborda justamente todo este tema de su política monetaria, como me preguntaba específicamente acá en el chat con respecto a los incentivos del Banco Central Europeo. ¿Ya? Pasamos entonces aquí a revisar más plataformas. Acá me comentan, bueno, con respecto a los commodities ya en general, como todo está dolarizado, si el dólar cae, tiende, ¿cierto?, a impactar al alza en los commodities, dependiendo obviamente de cómo están relacionados, si son más de refugio o actividad económica, pero en general, ya cuando se ve una caída en el dólar, tienden los commodities también a subir su porcentaje. Pasamos entonces con la libra esterlina, que está aquí en estas dos líneas azules más marcadas, ¿cierto? En un canal bien atractivo, mucha volatilidad, noticias positivas, o cuando en general el euro, ¿cierto?, se fortalece, o como recientemente veníamos diciendo, el dólar americano se debilita. Este cruce, ¿cierto?, ha tenido este impulso bien atractivo que tiene como techo actual la zona de los 1,26 aproximadamente. Y acá, ¿cierto? Por eso les comentaba que es bien relevante las noticias que podamos conocer de servicio, específicamente los PMI de servicio en Reino Unido, considerando que acá, ¿cierto? Si salen positivos sobre expectativas, podríamos nuevamente tener un impulso hasta los siguientes niveles de resistencia, que en términos más generales, ¿cierto? Tenemos el más relevante, los 1,30 al alza. Ya toda esta zona de acá, de hecho, para ser un poco más exacto, toda esta zona de acá, que ha servido antiguamente de soporte, que ha servido de piso, los vamos a ir marcando para que los vayamos identificando en pantalla. Toda esta zona de soporte y resistencia, acá fue soporte en su pasado, ¿cierto? Todos estos niveles son los siguientes objetivos a buscar en caso de que la libra esterlina tenga buenos resultados o presente buenas cifras lo que resta de semana. Y además, si seguimos viendo, como les comentaba, una constante debilidad o sea, en Estados Unidos, que todavía no se ve bien reflejado en los mercados, o sea, todo lo que es disturbio en la ciudad de Estados Unidos, que Donald Trump se tuvo, ¿cierto?, que ir a un lugar más resguardado, los casos de coronavirus, o sea, todo eso en general no se ha visto tan materializado en lo que es mercado, ¿ya? Así que todavía tenemos que ahí estar monitoreando cómo sigue, y puede que el dato de empleo del día viernes sea el gatillante para ver movimientos más importantes en moneda. Si los datos de PMI, por ejemplo, en Reino Unido, pudiese salir mejor a la expectativa y el día viernes termina el dato de empleo por en verdad ser un dato muy malo en Estados Unidos, ahí, ¿cierto?, perfectamente podríamos tener un impulso mayor a estos dos siguientes niveles en lo que respecta a la libra esterlina. Y acá, ¿cierto?, un dato también atractivo, cuando nos fijamos en este calendario, por ejemplo, a mirar, lo vamos a agrandar un poco, eh, el día de mañana se conocen varias cifras en Estados Unidos, en donde obviamente las nóminas no agrícolas son una de las más importantes, pero también hay una que es muy relevante y se mueve mucho también el dólar y en general nos mueve harto la aguja, que son los ingresos medios por hora. Ya es cuánto le están pagando al norteamericano. Así que hoy día esa cifra igual hay que revisarla bien, considerando de que los últimos empleos, si bien es cierto, se ha perdido mucho empleo y sobre todo el informal, los que van quedando son generalmente puestos un poco más sólidos, por así decirlo, en la economía norteamericana, así que puede que este dato sorprenda el día viernes, ¿ya? Así que ingresos medios por horas, las nóminas no agrícolas, por supuesto, y la tasa de desempleo son los tres datos en donde yo siempre me fijo para poder definir más o menos cómo fue el sentimiento. Con esas tres cosas podemos definir más o menos si es que el dólar, bueno, en general el dólar se va a ver de inmediato
o va a seguir, va a caer fuerte, ¿cierto? O se va a devolver para en esta zona de resistencia. Así que dólar index va a ser clave para poder seguir gestionando estas monedas en general. Acá les voy a mostrar una especie de sistema que anteriormente ya habíamos ocupado para divisas majors, que nos pueden servir sobre todo para esta semana, considerando de que tenemos, ¿cierto?, muchas noticias, hoy día el mercado no quiere de repente ver lo que está pasando en las calles de Estados Unidos, después otros días sí, entonces esa sensibilidad a veces cuesta percibirla. Así que yo aquí voy a eliminar estos indicadores para poner, ¿cierto?, dos medias móviles que yo uso en gráficos de una hora, ¿ya? Entonces vamos a ir a tendenciales, moving average, ¿ya? Vamos a poner 34 periodos, siempre la media móvil exponencial, y la primera lo vamos a poner en low, donde solamente se van a reflejar los precios más bajos, ¿ya? Le voy a dar OK, y luego le voy a poner también otra moving average, de los mismos periodos, pero aplicado a high, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que en gráficos de una hora, ¿ya? Que mientras el precio se mantenga por encima de la banda, obviamente hay que preferir operaciones más alcistas, pero si el precio comienza, o hay dos velas en gráfico de una hora que ya abren y cierran por debajo ya de esta banda, probablemente sería mejor tomar posiciones bajistas, ¿ya? Para saber un poco si es que realmente estamos en tendencia y le hacemos caso, digamos, a esta banda, siempre vamos a usar un confirmador de tendencia que se llama el CCI, ¿ya? Así que nos vamos a buscar el Commodity Channel Index, CCI, sus siglas, ¿ya? Y acá tenemos dos puntos, los 100 positivos y los 100 negativos, ¿vale? Si es que estamos sobre esta línea de estas dos medias móviles, ¿cierto? O por encima de la banda, vamos a tomar posiciones alcistas si es que el CCI se mantiene sobre 100, ¿ya? En caso de que esto caiga a la baja, ¿cierto? Caiga, no va a caer hacia arriba. Va a caer, si rompe esta especie de mini tendencia, ¿cierto? A la baja, y este CCI está en el 100 negativo, ahí, ¿cierto?, apretamos el botón de venta con mucha más confianza, pero de momento, como les comentaba, esta tendencia o esta recuperación general de la libra ha sido bien impresionante, tiene en el corto plazo, ¿cierto?, este techo, que ya si los datos son más positivos, perfectamente los podríamos, digamos, superar para ir a buscar los siguientes niveles que le mencionábamos delante. Así que estas medias móviles de 34 periodos en gráfico de una hora, para estas divisas majors, es decir, para las divisas que se comparan con el dólar index, la verdad que me gusta harto, ¿vale? Seguimos revisando, una de las cosas que hoy día nos tiene súper atentos, ¿cierto? Es el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en el comentario de Donald Trump del día viernes comentó que este acuerdo de fase uno sigue intacto, ya no se ha movido, no se ha cambiado absolutamente nada, lo que sí genera un poco cierta incertidumbre es, entre estas relaciones de Estados Unidos y China son ahora los tweets, los comentarios, pero mientras no hayan más sanciones adicionales, cosas por el estilo, la verdad que esto debiese mantenerse prácticamente igual, ¿ya? Y esto lo está reflejando el cobre, ya que se mantiene bastante alcista en este canal, que lo hemos seguido, lo hemos venido siguiendo hace bastante tiempo, y además también China ha puesto o tiene también dentro de sus objetivos, por así decirlo, el tema del 5G, ¿cierto? Además, toda la parte un poco más criptográfica en moneda, todo el boom que hay en los autos eléctricos, entonces todo ese tipo de cosas claramente hacen de que China de nuevo empiece a correr la máquina y cuando China comienza a abrir la máquina, empieza a consumir en todo el mundo y esto es lo que más o menos también provoca este impulso en esta economía. Vamos a revisar algunas preguntas que me han llegado. Esta es bien atractiva, antes de cierto, es un poco el tema pasado. Si los datos de empleo, cierto, no son muy buenos en Estados Unidos estas semanas y siguen estas protestas, ¿es probable que el dólar baje?
Ya el dólar, ya, lo que vamos a ver ahora es justamente el dólar peso, o sea, tenemos el tema de todo lo que está pasando en Estados Unidos, pero también tenemos el tema del cobre en Chile y la situación en Chile. Entonces, todo este tipo de cosas nos van generando algunas presiones. Hoy día, la debilidad del dólar a nivel global y la fortaleza del cobre específicamente han hecho esta fuerte caída en el tipo de cambio, llegando a la zona de los 780, que era, ¿cierto?, un piso bien atractivo a buscar. Entonces, si se mantienen esta tendencia y se mantiene esta tendencia del dólar index a la baja, claramente van a pesar ellas ambas en conjunto para que el dólar se siga cayendo. Pero por otro lado, ¿cierto? Está todo el tema social en Chile, todo el tema también del coronavirus, en todo lo que es Latinoamérica, que va a influir, pero si tenemos las otras dos variables, ¿cierto? Que están en sus tendencias intactas, perfectamente, ¿cierto? Bueno, todavía, ¿cierto? Podría quedarle ahí un poco de espacio. La zona de los 7.75, 7.70 podrían ser los siguientes niveles en lo que respecta a dólar peso. Ya, acá vamos a eliminar un poco este gráfico para poder analizarlo con un poco más de detención. Las cifras, por ejemplo, cobre al alza, dólar index en general a la baja, hacen que este tipo de cambio caiga, 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 pero por otro lado tenemos las cifras en Chile, porque el cruce es dólar-peso, entonces todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y cobre también, o Estados Unidos va por el tema del dólar, y en el peso chileno tenemos las variables del cobre, y por el otro lado los datos internos de Chile, los datos macroeconómicos, como por ejemplo el IMASEC, ¿cierto? Que aquí me lo comentan que también salió débil, o datos, ¿cierto? En general, las protestas, etcétera, que me están comentando en este momento, obviamente que estas impactan y debilitan a la moneda, y al debilitar nuestra moneda local lo que hace que el cruce suba. Entonces ya tenemos dos fuerzas, una que por el lado exterior nos tiran el tipo de cambio hacia abajo, y por otro lado todo el tema interno que nos tiran el dólar hacia arriba. Es por eso que esta zona de soporte, ya más o menos toda esta zona de soporte que la pasamos a revisar ahora, la zona justamente de los 778, 780 del primer piso, ya el siguiente nivel en donde podríamos ver algún tipo de repunte podría ser la zona de los 765 aproximadamente. Estas zonas más o menos son soportes atractivos en donde podría verse interrumpía esta caída libre que ha tenido el tipo de cambio. ¿Ya? Todavía el MACD ha querido relativamente salir en general, pero todavía se mantiene en terreno negativo, las medias móviles están a punto de cruzarse, en gráfico de más corto plazo, ¿cierto? En gráfico de una hora, la tendencia es claramente bajista y aquí cualquier tipo de repunte al alza que pudiésemos tener, más o menos vendría siendo la zona de ruptura importante, que son la zona aproximadamente de los 800, pero hacia abajo, como les comentaba, tenemos estos primeros niveles que son la zona de los 765, ¿cierto? El siguiente soporte, porque hoy ya estamos en un soporte atractivo, pero se sigue cayendo, el siguiente ya viene siendo la zona de los 764, pero acá, ¿cierto? Si nosotros hacemos esta especie de directriz alcista, más o menos estamos justamente en esos niveles, así que toda esta zona me gusta para modo de rebote, stop loss muy, muy acotado, porque ya de seguir cayendo, por ejemplo, si el escenario acá en Chile comienza a ser un poco más favorable internamente, ya perfectamente esto puede seguir cayendo hasta estos niveles más o menos de ruptura. Esto ya vendría siendo para mí un poco más mediano plazo. En general me da un poco, a mí personalmente me da un poco de desconfianza que el mercado esté haciendo caso omiso a lo que pasa en Estados Unidos, y eso en general igual genera incertidumbre a nivel global. Y la incertidumbre, cómo se ve reflejado en los países emergentes o en nosotros, ¿cierto? En una debilidad. Entonces aquí mucho ojo porque toda esta zona puede ser más bien de rebote, ¿cierto? Ahora, si ya nos consolidamos y efectivamente rompemos a la baja o técnicamente ya vemos un movimiento a la baja de estos niveles, perfectamente ya podríamos esperar en estas dos cifras, 7.40, 7.15 más o menos, del dólar peso. Pero hoy por hoy yo no descarto que nos movamos en estos rangos de cotización. Súper. Eso con respecto al cobre, ¿cierto? Y al dólar peso.
Con cobre, la verdad que acá seguimos, o sea, estamos justamente en una zona, llegando también a zona de resistencia, entonces justamente el dólar peso en zonas de piso. Hay que ir vigilando esta zona porque si claramente seguimos esta tendencia y llegamos a la zona de los 2,60 va a ser atractivo para que el tipo de cambio siga cayendo. Actual soporte más relevante es la zona de los 2,40, pero cada vez que ha ido subiendo y consolidándose, hoy día el soporte más relevante en zonas en cobre, específicamente en la zona aproximadamente de los 2,46. ¿Ya? Dentro de estos movimientos, tanto del cobre como también del petróleo, ya que se ha visto bien atractivo, bien al alza, fíjense que el petróleo está ya a punto de romper esta primera resistencia. Estas líneas, la verdad que las tengo casi marcadas, muy parecidas a la semana pasada y antes pasada. Este impulso de los commodities en general, sumado a una debilidad del dólar, claramente podría hacer de que esto más o menos se mantenga al alza hasta toda esta zona, porque no son precios exactos, sino son zonas en torno a entre los 40 y los $42. El hecho de que se comience a subir estas barreras sanitarias, que el mundo se comience a conectar de nuevo, de a poco, pero a conectarse al fin y al cabo, el mismo hecho también de que los países productores de petróleo están más conscientes y bajando su producción de petróleo van a hacer de que el precio del petróleo, en este caso estamos viendo el WTI, siga al alza. La verdad que hoy día estamos viendo un movimiento muy, muy alcista, bastante optimista. Yo creo que acá podemos tener un movimiento por lo menos hasta la zona de los 40, $42, toda esta franja amarilla, una vez que consolide, ¿cierto?, esta zona de gap que ya está consolidándose más o menos por encima de estos precios. Y esto que ha provocado, obviamente, todo lo que entorna al petróleo, como las empresas petroleras y las monedas commodities, ¿cierto?, se están viendo muy atractivas con este impulso. Por ejemplo, dólar canadiense, nosotros teníamos como primer objetivo acá donde había comenzado más o menos este gap al alza, y ya se ha visto una caída bien importante en donde ya tenemos como siguientes niveles más o menos la zona de los 1,33 hacia abajo. Entonces, si en general esto se mantiene con el dólar a nivel global, dólar americano, relativamente a la baja, ¿cierto? Este cruce probablemente se siga cayendo hasta los niveles estos niveles de resistencia que hoy día pasan a ser los soportes más relevantes, ¿cierto? Ya que el precio ha seguido cayendo. Acá, ¿cierto? Ha sido zonas, esta es la zona de resistencia en donde podríamos, ¿cierto? Hoy día esperar a que siga cayendo el precio. Ya me gusta mucho este cruce de la mano del petróleo y de la debilidad específicamente del dólar americano. ¿Ya? Otra cosa que me gusta harto, bueno, acá pasando a revisar el Brent en este mismo sentido, ¿cierto? Lo mismo. Toda esta zona en torno a los 47 y $50 pasa a ser la zona atractiva a buscar en el dólar, o sea, en el petróleo Brent específicamente, que viene siendo como esta zona de amarillos en lo que es WTI, ¿ya? Este vendría siendo como el símil en el Brent, que también está haciendo, obviamente, el mismo movimiento al alza por este apetito en general o esta renovada eh, se podría decir, comercios un poco más tranquilos, o sea, un poco más conscientes. Entre Europa y Estados Unidos que están en verano, comienzan también a levantarse, pero mucho ojo porque si que viene algún repunte del COVID-19, que fue lo que causó la fuerte contracción de la demanda, estos commodities que se han visto al alza. Por estas razones, ¿cierto? Si es que hay más contagios, perfectamente pueden caer a niveles de piso, y los pisos actuales en el petróleo son de $30, que es bastante amplio, y en el dólar, o sea, perdón, en el petróleo Brent, ¿cierto? Más o menos es la zona de los 34. ¿Ya? Así que mucho ojo también ante alguna noticia negativa, porque sabemos que las caídas pueden ser bien importantes. Ya, acá me preguntan qué dice esperar, si, bueno, si Trump responde con más fuerza, la verdad, como les decía, si ya no hay aranceles de por medio, es probable que las palabras queden en las palabras nomás, ya, o las declaraciones queden en esas declaraciones de momento. Pero si dice que va a poner nuevas sanciones o ese tipo de cosas ya más concreto, ahí el mercado va a haberse reaccionado, pero si siguen hablando, lo único que causa un poco un poco de temor, pero la verdad que Donald Trump se generan sus movimientos impactantes cuando
cuando tiene alguna carta bajo la manga, por ejemplo, cuando viene con una sanción de por medio, es cuando el mercado se ve más impactado que solamente los comentarios, ¿ya? Otra cosa atractiva, ¿cierto? Es el oro, ¿ya? El oro también ha estado muy a la orden del día con toda la volatilidad. Cuando vuelve esto a la normalidad, lo mismo que Donald Trump no ha atacado con aranceles, ¿cierto? El riesgo disminuye y esto es lo que provoca, ¿ya? Acá veníamos, bueno, acá teníamos marcadas estas líneas más a la baja, que termina por romper al alza, y así, ¿cierto? Se ha mantenido en tramos. Acá quiero limpiar la gráfica para que lo vayamos viendo nosotros en conjunto. Gráfico diario, primero que todo, ¿ya? Fíjense que esta media móvil exponencial de 50 periodos, ya que esta media móvil eh, azul, más o menos ha servido como zona de soporte. Y acá justamente toda esta zona, ¿cierto? Es posiblemente donde tal vez puede caer el oro, ¿cierto? Para seguir rebotando. Más o menos toda esta línea o esta media móvil, ¿cierto? De 50 en diario ha servido bastante bien como piso. Hoy día, o con estas no respuestas violentas de Estados Unidos, ¿cierto? Es probable que estos niveles comiencen o se vea, ¿cierto? Esta fuerte caída en el oro específicamente, pero la verdad si ustedes se fijan, han respetado en general muy bien los soportes y resistencia. Ahora estamos en una zona de antiguo piso, si ustedes se fijan, también ha sido una especie de techo, y hoy día nos estamos apoyando acá. Ya sabemos, y nos quedó más que claro hoy día, que toda esta zona en torno a los 1745 es una zona de mini resistencia, ¿cierto? Que no termina por romper finalmente, y ahora, ¿cierto? Nos podríamos mover más o menos en estos rangos. Ya el oro es bien, bien violento. Hoy día debiésemos esperar que el oro suba si es que el dólar index está cayendo, pero como el oro se ha apreciado en general, principalmente por el tema del COVID-19, el hecho de que no haya noticias relacionadas con aquello, hacen también que tienda a caer un poco, ¿ya? En términos normales, si el dólar index cae, el oro debiese verse presionado al alza, ¿ya? Pero hoy día, como ya estamos en esta zona más bien de máximos, es probable que noticias positivas del mundo con respecto a las infecciones del coronavirus hagan que caiga en esta zona de piso cercano a los 1700 y comúnmente cuando está el dólar en esos niveles pasa algo en donde los riesgos nuevamente salen a flote y tiende a subir. Yo la verdad que manejaría como niveles de extremos, por así decirlo, los 1700 y la zona de los 1750, ¿ya? Teniendo como niveles intermedios justamente estos soportes de resistencia que se pueden apreciar mucho mejor en gráficos de una hora, ¿ya? ¿Qué indicadores en general yo uso como para poder ver cuando ya estamos más laterales? Porque las medias móviles, fíjense que parecen están totalmente horizontales. Una, me fijo en el MACD también, que está pasando terreno negativo, por lo tanto podríamos esperar algún tipo de caída, y también el RSI, que después de querer haber tocado y seguir al alza cuando estamos en esta parte más bien crítica, tiende a caer, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Estos indicadores en general me gustan para operarlo a corto plazo, considerando que nos va mostrando estas fuerzas de tendencia, ¿cierto? Más cortoplacistas. Y acá me hacen preguntas con respecto a petróleo, si tomaría posiciones al alza. La verdad que sí, me gustan mucho las operaciones al alza del petróleo. ¿Por qué? Porque el eh, riesgo versus retorno es muy atractivo. O sea, yo acá le pondría un stop loss muy chiquitito, ¿cierto? No más allá de $2, $2.50 para ir a buscar por lo menos, ¿cierto? La zona entre los 40 y los $42 se ve atractivo, ¿cierto? Esa proporción riesgo-retorno. Pero sabemos, ¿cierto? Que eh, para más confirmación, idealmente que termine el día cerrando por encima de este precio, justamente el precio actual, si termina cerrando por encima de este precio particularmente, a mí ya me convence mucho más la compra. Ya, pero claramente y de verdad me resulta muy atractivo, principalmente algunas monedas que se han visto bastante favorecidas con este movimiento y también
Bueno, la corona noruega, que la revisamos la semana pasada, que también está haciendo lo mismo. También es un país, Noruega, un país, al igual que Canadá, exportadores de petróleo, rompe, hace pullback, sigue cayendo. Bueno, esta ya venía cayendo hace mucho tiempo y acá podemos seguir viendo caída cercano a la zona de los 2.24. Entonces, si de repente uno tambalea en términos de el mismo petróleo, considerando que está, de repente podría caer un poco más y después subir, ¿cierto? Si no quiero entrar en ese juego como de estar, tengo que tener, ¿cierto? Un capital, una espalda, qué sé yo, para estos movimientos más rápidos. Otra opción vendría siendo las monedas commodities que con este impulso que en general ha mantenido y este impulso sostenido que ha tenido el petróleo, estas economías, ¿cierto?, se podrían ver más a la baja. Lo mismo cobre, o sea, si el cobre sigue rompiendo, como les comentaba, el dólar peso perfectamente puede seguir cayendo hasta todos estos niveles. Hoy día todo el auge de los commodities en general, y acá un poco para terminar, ha generado, ¿cierto?, que las monedas relacionadas a los commodities sean muy fortalecidas, y ese caso es, por ejemplo, el australiano, que también los traigo. El australiano acá tenía un soporte antiguos pisos, actuales techos, ¿cierto?, muy atractivo, el cual rompe casi en 2 días, confirma la resistencia. Hoy día ha seguido subiendo de forma muy importante. Tenemos en nuestro calendario noticias importantes de Australia como el PIB y también empleo, así que si estos siguen saliendo relativamente positivos sobre expectativas, sumado a una debilidad del dólar y sumado a todos estos impulsos de los commodities, perfectamente, ¿cierto? Ya podríamos ir a buscar los 0,70 y 0,71 al alza, respectivamente, en el australiano. Todo este impulso de los commodities yo creo que va a hacer que este cruce siga subiendo. Fíjense lo castigado que ha estado con todo el tema del coronavirus, donde los commodities se vieron al tiro afectados, ¿cierto? Y acá, por lo menos esta banda azul, me gusta como tenerlo como objetivo. Genial. No sé si hay algunas dudas con respecto a esto, que aquí estaba leyendo los comentarios que más o menos han ido respondiendo con lo que hemos revisado. Genial. Y aquí me preguntan, para finalizar, por supuesto, la bolsa norteamericana. Pasamos a revisar el S&P 500. La semana pasada veíamos, ¿cierto?, que este canal lateral lo estaba cumpliendo, rompió al alza y todavía seguimos al alza, pero sí cada vez estamos viendo velas de este tipo, la vamos a dibujar. Y por eso acá, digamos, se podría ver atractivo cuando a los inversionistas se les ocurra tomar en cuenta el riesgo desde lo que está pasando, por ejemplo, en las calles de Nueva York. Las últimas velas han sido relativamente chiquititas, ya, cuerpos pequeños y levemente, como les comentaba, dejando una sombra, una mini sombra en las alturas. Cuando ya las velas comienzan a ser como de este estilo, ¿ya? Uno va diciendo, ojo, porque es probable que ya esto comience un poco a, a generar un poco de estabilidad. Entonces, ¿cierto? Acá mostrábamos que la zona de los 3.100 y los 3.190 podrían ser los siguientes niveles de resistencia, pero puede ser todo que hasta los 3.000, que justamente los precios actuales, se vea un poco de toma de utilidades también, ya por este impulso en Wall Street. Y yo no descarto que vayan a tocar estos niveles, pero sí la zona de los 3.100 y los 3.000 se está viendo como una zona de resistencia, y podríamos, ¿cierto?, empezar a ver que estos disturbios en las calles se vea reflejado en bolsa para hacer caer un poco lo que es acciones. O sea, el edificio, por ejemplo, de Microsoft lo apiedraron, están tapados como con estos tablones de madera, tal cual como estaba acá en Santiago para el estallido social. Entonces eso efectivamente se puede traducir en una caída de la bolsa hasta esta zona cercana a los 2.940, 2.970, que son estas zonas que vamos a marcar a continuación. Como esto, ¿cierto?, está en un canal lateral que termina por romperlo al alza, cualquier debilidad lo va a hacer devolverse al soporte que fue la resistencia que tuvo en su momento. Perfecto. Antes de seguir, vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Por favor, vayan diciéndome. Vamos a revisar también aquí, bueno, esto con respecto a bolsa, me gusta mucho, y lo mismo con Nasdaq.
ya como para terminar con lo que es bolsa norteamericana, fíjense en Nasdaq, veníamos marcando, ¿se acuerdan la vez pasada? Si decían que yo me vendería, bueno, la idea de yo me vendería cuando veamos que rompa este soporte, mientras los mínimos sean crecientes, mientras sigamos, ¿cierto? En esta zona, todavía se podría ver un impulso, pero fíjense acá, cada vez las velas están siendo más pequeñitas y los máximos ya están siendo crecientes y los máximos del MACD decrecientes. Entonces acá, ¿cierto? Si la semana pasada tomábamos posición al alza, probablemente ahora se vea atractivo ya más a la baja, esperando, ¿cierto?, que caiga hasta estos soportes cercanos a los 9.100, 9.200 aproximadamente a modo de Nasdaq, que también es bien atractivo acá tradearlo. Pasamos a revisar rápidamente los soportes y resistencia en dólar peso, que nos estaban consultando, ¿cierto? Hoy día estamos en un soporte, ya eso es importante. Si sigue cayendo, los siguientes soportes vienen siendo la zona de los 7.65 aproximadamente y los 7.42 aproximadamente, que son estas dos líneas amarillas que acabamos de marcar. Pasamos a revisar rápidamente la acción de Zoom que me la piden, ya la vamos a poner por aquí. Este es un mini, así pueden ustedes ver rápidamente las acciones. Haciéndoles doble clic a esta zona de acá, se abre una especie de cuadrito y uno pone exactamente el mnemotécnico y nos tira la acción cuando nos sale por el mnemo, ¿ya? También muy atractivo, está llegando cada vez que tiene estos pics importantes, pero vamos a poner en gráfico diario mejor, tiene pics, retrocede, tiene pics, retrocede. Hoy día el soporte más relevante que tiene la acción de Zoom es justamente toda esta zona en torno a los 700, o sea, a los 179, 180 dólares aproximadamente, es el soporte más relevante, ¿cierto? Eh, y acá podríamos esperar a que siga subiendo, pero no podemos desconocer que puede venir un retroceso. Este tipo de plataformas, la verdad que se ha mantenido bien, todavía se ha mantenido bastante usada a pesar de estos problemas de datos que tuvo al inicio, pero la verdad que así también lo ha tenido Google, lo ha tenido Facebook, Twitter, y esta empresa igual sigue funcionando. Modifica las cositas malas, ¿cierto? Y seguimos para arriba, más o menos te pasó con Zoom, ¿ya? Hoy día sí se está viendo un poco más de debilidad, yo acá dejaría más bien órdenes pendientes. Toda esta zona entre los 195, 197, ¿cierto? Es una zona hoy día de soporte que podrían de repente esperar caídas si es que los índices retroceden, ¿ya? ¿Por qué? Porque digamos, por propiamente tal esta acción, va a seguir probablemente al alza con todo el uso y el uso que probablemente también se extienda por mucho tiempo más. Ahora, si es que la bolsa en general tiende a caer, podría caer estos niveles de piso, por eso yo compraría con stop loss muy acotado, o sea, más o menos en esta zona de los 197, o bien dejar ya órdenes pendientes, buy stop, ya buy stop por encima ya de los 210, 212, cosa de allá que si confirme, ya para no estar todo el rato en esta zona más monótona, ¿cierto? Que ya suba y realmente confirme. Entonces uno podría decir, bueno, hago de repente volúmenes más chicos, paquetes pequeños, ¿cierto? Pero voy a ir dejando órdenes pendientes a medida que el precio vaya subiendo. Yo la verdad que esto haría con este tipo de plataformas, considerando que hay un riesgo de caída por este tema de bolsa específicamente, que cuando las bolsas caen, tanto el S&P o el Nasdaq arrastran al fin y al cabo a todas las acciones en general. Pasamos a revisar rápidamente la libra dólar de nuevo. La libra dólar está igual bien complicada. O sea, acá, ¿cierto? Yo siempre recomiendo más o menos la libra, que me ha pillado varias veces, de repente dejo más bien órdenes pendientes, esperando un poco estos niveles. Acá, primero que todo, la zona de los 1.26, más o menos, tenemos como zona de resistencia actual, ¿ya? Así que, José, la idea es que si los datos salen buenos y comenzamos a ver que el precio comienza a subir sobre estos niveles, ya, la verdad, yo apretaría el botón de compra hasta por lo menos la zona de los 1.30, que son los psicológicos de la libra. No sé, pues como los 800 del dólar peso se podría decir, son la zona de los 1.30 para la libra esterlina. Y en caso de que los datos, sobre todo los PMI de servicios, salgan malos el día de mañana, acá
podríamos ver una vuelta de la tendencia hasta llegar a los pisos cercanos a la 1.22, 1.23 más o menos a la baja, ¿ya? Pero hoy día estos son los niveles actuales, ya si sale más o menos malo nos devolvemos a piso, ¿ya? Pero si rompe, yo dejaría órdenes pendientes para ir a buscarlo a 1.30. Vamos a ver, el australiano me preguntan, ¿es posible que corrija? Bueno, noticias negativas de commodities, obviamente va a ser que corrija. Si nos vamos al australiano, va con mucha fuerza. Cuando vemos velas diarias que en general rompen niveles y siguen, ¿cierto?, al alza, o sea, estas tres velas después de la ruptura podríamos decir que son estas, los tres soldados, digamos, para los tres soldados que son una tendencia alcista. En el corto plazo, podríamos ver tal vez una mini resistencia justamente en esta zona a modo de rebote a la zona tal vez de los 68, pero la verdad es que esto va con mucha fuerza. Si nos vamos al corto plazo, más o menos, que yo creo que por ahí va la pregunta, de 1 hora o de 30 minutos, Kun, eh, fíjate, más o menos estas son las zonas donde tal vez podríamos más o menos corregir, que en gráfico de 30 minutos estas medias móviles de 50 periodos más o menos ha servido como soporte, comillas, para el australiano. 30 minutos más o menos yo iría monitoreando esta media móvil de 50 que podría tender a corregir el australiano en caso de una toma de utilidades. Pero fíjate que en todo tipo de temporalidades, si yo veo el gráfico y las velas, ¿cierto? En toda temporalidad me está dando más señales al alza, por lo tanto, a modo de corrección, más o menos estas zonas podrían servir como a modo de corrección. Obviamente hay que estar muy pendiente, como te comentaba al inicio. Este calendario, la verdad que yo lo veo siempre, ahí sí se ve bien, ¿cierto? En Australia yo estaría pendiente de su calendario económico, ya que tenemos el día miércoles ventas minoristas, pero lo más relevante va a ser hoy día, ya a la noche, que tenemos PIB de Australia, o sea, la zona 9:30 de la noche tenemos que estar ahí mirando al australiano para ver qué tipo de movimientos tiene cuando salen estas noticias. Esto es más o menos igual que el dato de empleo no agrícola. Yo esperaba que salga el dato, le doy un poco de espacio al movimiento, pero si salen buenos es probable que esto siga subiendo. Si salen mixtos es muy probable que comience un poquito a caer. Eh, Ahora, en términos de noticias, si es que efectivamente vemos que Donald Trump y China se empiezan a agarrar de verdad con algún tipo de arancel, con algún tipo de algo más concreto, más que palabras, podría, ¿cierto?, verse una caída a nivel global de algunos commodities y por ende, ¿cierto?, este cruce caer un poco más. Sí, así que eso, no sé si quedan algunas dudas, al parecer hemos abarcado todo. Parece que estamos ok, ya me están ahí. Muchas gracias por todos sus comentarios, primero que todo. Y la idea es que todos los martes nos podamos reunir en estos horarios para seguir revisando lo que es mercado. Ya hoy día estamos día a día teniendo muchas noticias. No hay que despreocuparse de lo que pasa en Latinoamérica, ya, porque también es un tema bastante sensible. Acá en Latinoamérica recién estamos viendo todas esas oleadas que en algún minuto se vieron en Europa y Estados Unidos, y que también para lo que somos más locales y los que nos gustan transar monedas locales, ¿cierto? O de la zona, hay que estar atento a ese tipo de noticias. El día de mañana se conocen datos de empleo en Estados Unidos, pero son las cifras más privadas. Ya el día viernes son las cifras, las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que son las que más pegan al mercado, y ahí, ¿cierto?, podríamos ver un desbalance o una continuidad de debilidad del dólar a nivel global. ¿Ya? Con respecto a lo que suceda con coronavirus y sobre todo Estados Unidos y China, yo creo que tal vez hoy día Donald Trump está más preocupado de lo que está pasando en Estados Unidos y tal vez no le ha respondido a China, ¿ya? Pero ese es todavía un tema latente que no se puede desconocer, ¿ya? Y las protestas en Estados Unidos también es un tema latente que no se puede desconocer, y ambos efectos todavía no están, por ejemplo, reflejados ni en las acciones como vimos recientemente. Así que eventualmente podría tal vez el mismo dato del día viernes ser el gatillante para algún tipo de corrección más importante en lo que sea bolsa, ¿ya?
Sigamos un poco con el tema de las monedas, que sobre todo las monedas ligadas a los commodities, que están hoy día muy atractivas, ya que se han consolidado mucho más al hecho de que los commodities sigan al alza. Y por supuesto, si a alguien le quedó un par de dudas con este con estas medias móviles que hicimos en gráfico de 1 hora para divisas majors, ¿cierto? Para las divisas que se comparan con el dólar index, escríbanme por interno o a hola@capitalia.com, ¿cierto? Para que lo vayamos viendo más uno a uno y enseñar bien cómo poder configurarlo y leerlo en sus respectivas plataformas, ¿vale? Que tengan un excelente día, una linda semana y a cuidarse, ¿cierto? Y a no salir de sus casas para evitar el colapso de nuestro sistema y que por lo menos podamos avanzar un poco más rápido en el tema del coronavirus y los contagios. Que nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Adiós.